Le damos la bienvenida al módulo 2 del curso de formación de líderes ambientales del Instituto Jane Goodall. Vamos a estar viendo los contenidos del ambiente y su complejidad, la biodiversidad y sus problemáticas, y para esta clase nos acompaña Alejandra Romeo. Hola, Ale. Hola, Flor, gracias por la bienvenida. Bueno, bienvenidos todos a este segundo año del curso de líderes ambientales online del Instituto Jane Goodall. Esperamos que nos acompañen durante todo el proceso y que lo encuentren enriquecedor para sus vidas y sus prácticas profesionales. Bueno, como les comentaba Flor, este segundo módulo, el tema es el ambiente y su complejidad y la biodiversidad y sus problemáticas. Y vamos a arrancar, en primer lugar, diciendo qué es el ambiente. Y la palabra ambiente proviene del latín ambiens y entis, que significa que rodea o cerca. Pero hoy este concepto está enriquecido con las nociones de sistemas dinámicos y contextos. ¿Qué decimos cuando hablamos de sistemas dinámicos? Sistemas dinámicos es hacer referencia a las interrelaciones entre todos los componentes que conforman una unidad o sistema, o una unidad sistémica. Y al planeta lo consideramos un sistema, que está caracterizado, además, por su diversidad y su complejidad. En cuanto al contexto, nos remitimos a contextere, que significa que tejido, entremezclado y entrelazado. El contexto ambiental no es solamente bioregional, es decir, biológico, físico y geográfico, sino también tiene dimensiones que son históricas, que son culturales y que son políticas. Estas dimensiones entrelazadas determinan el reconocimiento y la significación de las relaciones socioambientales y educativas. En la actualidad hay muchas concepciones que conviven en relaciones de conocimiento y nosotros siempre traemos a colación a una gran educadora ambiental latinoamericana, que es Eloísa Trelle Solís, que plantea con respecto al término ambiente, que implica una concepción dinámica cuyos elementos básicos son una población humana con elementos sociales, un entorno geográfico con elementos naturales y una infinita gama de interacciones entre ambos elementos. Pero para completar este concepto hay que considerar además un espacio y un tiempo determinados en los cuales se manifiestan estas interacciones. Es importante recordar acá que la especie humana es, a la vez, componente natural, puesto que está formada por seres biológicos, algo tan obvio, de existencia finita, si sabremos en el último tiempo lo finitos que somos, ¿no? Y sujetos a las leyes naturales. Y es social también, la especie humana. ¿Por qué? Porque es creadora de cultura en su más amplia acepción. Por esta razón, el ser humano no puede sustraerse al concepto holístico y dinámico del ambiente, y en consecuencia es una parte consustancial de él. Las diferentes concepciones de ambiente influyen en una diversidad de prácticas educativas que se enmarcan dentro de la educación ambiental como una práctica. Vamos a presentarles algunas de estas concepciones. La primera de estas concepciones es considerar al ambiente como naturaleza o lo que llamamos la corriente naturalista. Esta corriente está centrada en la relación que tienen el hombre con la naturaleza y la sostiene como una actitud de apreciación, de respeto y conservación del medio físico natural. El ambiente se concibe solamente en esto, en el aspecto natural, ya sea a nivel de especie, comunidad o ecosistema. Y el ser humano no es visto como una parte integrante de la naturaleza, queda por fuera de la naturaleza.
El ambiente remite al entorno original en el cual el hombre se ha distanciado, lo que queda de manifiesto en todas las actividades antrópicas o humanas que provocaron daño o deterioro. Entonces, es como que la naturaleza es un útero al cual deberíamos regresar como si fuera una catedral a la que debemos admirar, sin tocar. Otra concepción de ambiente es el ambiente como canasta de recursos. En este caso, el ambiente es pensado como el lugar de donde sacamos ilimitadamente recursos naturales en forma de bienes y de servicios, y siguiendo ese mismo circuito, la naturaleza es también la que recibe de manera ilimitada los residuos que provocamos. Esta es una visión netamente economicista, donde todo es posible de ser comprado y vendido. Entonces la naturaleza se la considera como un recurso económico y su explotación es vista como progreso, sin dimensionar el impacto ambiental que genera, los problemas de contaminación o cómo se afecta a la salud de las poblaciones, por ejemplo, entre otros casos. El ser humano está también, igual que en el anterior, por fuera, pero dominando la naturaleza. Esta corriente agrupa las proposiciones centradas en la conservación de los recursos, tanto en lo que concierne a la calidad como a su cantidad. El agua, el suelo, la energía, las plantas, especialmente esas que sirven para comestibles o medicinales, y los animales, como los recursos que se pueden obtener de ellos, el patrimonio genético, el patrimonio construido, etc. Cuando se habla en este caso de conservación de la naturaleza como de la biodiversidad, se trata sobre todo de la naturaleza / recursos. Encontramos aquí una preocupación por la gestión del medio ambiente, llamada más bien gestión ambiental. Otra concepción de ambiente que les queremos comentar es la de concebir al ambiente como un problema. Y desde esta perspectiva, el ambiente está deteriorado, ya sea por extracción de los recursos, como por contaminación, y constituye un punto de problemas que tenemos que resolver. También conocida como una corriente resolutiva, esta representación surge en la década del 70, cuando se ponen en evidencia un montón de problemas ambientales en cantidad y en gravedad, y aún hoy es la visión más difundida por los medios de comunicación. Y esta mirada asume que solamente la innovación tecnológica es la que va a poder resolver la situación en la que nos encontramos. Entonces agrupa distintas proposiciones en las que el ambiente está sobre todo considerado como un conjunto de problemas. Y la visión respecto de la educación ambiental que propone esta línea de pensamiento es la del marco de las PIEA, que son el Programa Internacional de Educación Ambiental de la UNESCO, propuesto en el 75, en que trataba de informar y conducir a la gente a informarse sobre los problemas ambientales y también a desarrollar habilidades apuntando a resolverlos. Pero nosotros también podemos pensar que el ambiente como problema no puede verse solo como un problema, porque también es el lugar en el que nosotros vivimos, al que pertenecemos y el que nos genera nuestra identidad. Y aprender sobre el ambiente permite también un desarrollo integral de cada uno de nosotros, de cada una de las personas que vivimos aquí en este planeta. Por ello, es fundamental la dimensión social de ciudadanía asociada a valores de democracia y solidaridad. Y vamos a ver acá otra concepción de ambiente que plantea el ambiente como medio de vida. El ambiente como medio de vida se interpreta que es el espacio, el lugar cotidiano donde se transita, la escuela, los ámbitos de trabajo, nuestro hogar. Esta mirada está vinculada a un fuerte sentido de pertenencia e identidad, como decíamos recién. En esta visión,
la naturaleza es parte de la trama de la vida de la comunidad. Y fijémonos también que podemos pensar al ambiente como un proyecto comunitario. El ambiente como proyecto comunitario es considerado el ambiente en el entorno de las comunidades humanas en las que la cultura, las relaciones dinámicas y las mutuas influencias entre sociedad y naturaleza lo definen. Acá esta imagen que estamos viendo es de un grupo Schutz, de una docente de una escuela muy desfavorecida de la ciudad de Buenos Aires, en donde ella con sus niños lograron armar unas huertas comunitarias y también un jardín de mariposas. Y este es un trabajo de proyecto comunitario, una concepción en donde niños y niñas han podido llevar adelante una acción concreta para el cuidado del ambiente. Y aquí son los valores de la solidaridad, el ejercicio democrático, la comunicación y el diálogo los que permiten desentrañar los orígenes de las crisis ambientales y encontrar un modelo de vida inclusivo para todas las formas de vida que existen. Pero la pregunta es, ¿cuál es la mirada del Instituto Jane Goodall respecto del ambiente? Nucleando todo lo que hablamos antes, les vamos a contar que nosotros sostenemos que el ambiente es un sistema complejo, que tiene en cuenta las interrelaciones y las interdependencias entre los componentes, tanto ecológicos, del desarrollo humano y las instituciones sociales, integrados como una unidad funcional. Algo así dijimos al principio. Dichas relaciones llevan a buscar constantemente una mejor calidad de vida y a desarrollar las potencialidades productivas desde una perspectiva sustentable. Y desde la cultura que cada población sostiene como fundamento de sus vidas. Al abordar las cuestiones ambientales, el enfoque sistémico nos puede dar una perspectiva que es un poquito más dúctil que los otros enfoques analíticos, porque propone una manera de reflexionar en funciones de conexiones, de relaciones y de contexto. Este enfoque es necesariamente interdisciplinario. Por eso es que aquí tenemos una variedad increíble de gente trabajando y cursando con distintos perfiles. Esto es lo que necesitamos. Proporciona principios y modelos generales para todas las ciencias, de modo que los descubrimientos efectuados en cada una de estas ciencias pueden ser utilizados por los demás. Se basa en la comprensión de la dependencia recíproca de todas las disciplinas y la necesidad de integrarlas. El ser humano no puede sustraerse al concepto holístico y dinámico de ambiente, y es parte consustancial de él, como dice Eloísa Trelles. En función de cómo nos pensamos y de cómo nos conocemos, podemos empezar a desentrañar los orígenes de la crisis ambiental que estamos padeciendo. Porque los problemas ambientales no son naturales, son el resultado de las diferentes formas de apropiarnos de la naturaleza, del uso y vinculación con ella. Es indispensable abordar lo ambiental interdisciplinariamente, articulando las miradas de diferentes campos del saber, como la historia, la construcción de ciudadanía, la salud, la geografía social, entre otras disciplinas. Las certezas de la ciencia deben dar lugar a la creatividad. Debemos ser muy creativos para poder encontrar soluciones a lo que sucede. Y aquí vamos a qué llamamos problema ambiental, ¿no? Porque lo acabamos de nombrar y decimos, bueno, pero ¿qué es un problema ambiental? Los problemas ambientales que enfrentamos hoy son producto de un modelo insostenible de producción y consumo a escala mundial. Exigen una transformación integral del sistema económico, donde la educación juega realmente un rol fundamental. Este nuevo paradigma de vida nos pone de cara a la urgencia de una educación ambiental de naturaleza sistémica, necesariamente crítica, en valores, holística
y desde una concepción ambiental de derechos con el hombre como protagonista. La garantía constitucional de la educación ambiental en Argentina es una muestra de esta urgencia y de la importancia de una política estratégica territorial y transversal que debe ser impulsada por el Estado como actor central, pero que debe estar acompañada por las organizaciones de la sociedad civil que impulsamos cantidades de políticas ambientales vinculadas con las necesidades locales y regionales. Por otro lado, también se ve respaldada esta muestra y esta urgencia por una jurisprudencia tanto nacional como de tratados y declaraciones internacionales que veremos a continuación. Determinado tipo de relación que se da entre las poblaciones humanas y el subsistema natural que altera el equilibrio dinámico en un lugar. Esta es la definición que hacen García y Prioto respecto de qué es un problema ambiental. Y vamos ahora a definir, porque sabemos que las alteraciones en los equilibrios generan pérdida de biodiversidad. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de biodiversidad? Es la variedad dentro del mundo viviente, digamos, la variabilidad de organismos vivos, incluidos ecosistemas tanto terrestres como acuáticos. Entonces, estamos afectando con los problemas la vida, estamos afectando la vida. ¿Y cuáles son estos problemas? ¿Cómo podríamos agruparlos o definirlos? Estos fenómenos que generan problemas los podemos caracterizar, por un lado, con aquellos que son naturales, propios de la dinámica del planeta. Acá nosotros no hicimos nada, no intervinimos ni para generarlos, ni los podemos evitar. Estos fenómenos pueden ser las crisis climáticas, por ejemplo, huracanes, tormentas eléctricas, etcétera, fenómenos climáticos. O geológicos, los sismos. Claramente acá el ser humano no tuvo absolutamente nada que ver, no pudo ni evitarlo ni lo generó. Después estamos hablando de aquellos que son socionaturales, que parecen ser naturales en su ocurrencia o su agudización, pero en realidad es la reacción de la naturaleza frente a eso que estamos haciendo los seres humanos. Por ejemplo, el manejo inadecuado de las cuencas hidrográficas, la minería subterránea, la sobreexplotación de suelos y agua, la contaminación atmosférica, la deforestación y tantas otras que ahí tenemos descritas. Y algo que es importantísimo, me parece que tenemos que tener siempre en mente, es que quienes sufren los efectos de estas reacciones de la naturaleza contra la acción humana desfavorable, no son los que lo provocaron, son solamente los que los padecen. Me parece que es algo sumamente profundo como para indagar y es un cachetazo de realidad de que sinceramente aquellos que generan los daños o están detrás de la generación de estos daños no los padecen directamente. Después tenemos aquellos que son antrópicos. Esto que queremos decir, claramente son atribuibles a la acción humana. O sea, no cabe ninguna duda que es algo que hicimos nosotros. Ahí se ve el derrame de petróleo provocado por un buque, pero bueno, hay un montón, digamos, de otros acciones antrópicas. Y dentro de los antrópicos, los que son tecnológicos son instalaciones o infraestructuras que en sí mismos son peligrosas y que al provocarse una operación inadecuada de estas tecnologías o estas infraestructuras generan desastres. Por ejemplo, Chernobyl en el 86, antes Three Mile Island en el 79, que fueron las explosiones nucleares. Otro desastre nuclear, no hace mucho, hace muy pocos años, fue el de Fukushima. El derrame de petróleo en México
en el Golfo de México, pero además de estos que han sido grandes y salieron en la prensa y todos hemos seguido estos desastres, la realidad es que hay un montón pequeños y medianos en localidades, en territorios, en océanos, en mares y ríos, de los cuales a lo mejor no tenemos noticia, pero que existen y también generan gran daño. Entonces, vivimos en sociedades cambiantes, convulsionadas, donde la idea de progreso ha transformado las maneras de vivir en el mundo, no solo para el ser humano, sino para el conjunto de las especies, de todas las especies. Mirémonos si no. Esa idea de progreso genera un falso estado de bienestar, que trae aparejadas enormes desigualdades y costos sociales y ambientales insostenibles en el corto plazo. En síntesis, los problemas ambientales son el resultado de modos de consumo local actual, modos de producción, un sistema de valores que sustenta todo esto, el mercado como la ideología, la homogeneización del conocimiento y la negación de la diversidad cultural. Estos 5 ejes contribuyeron a la crisis ambiental en la que se centra el planeta en su conjunto. Por eso es necesario que abramos un debate serio y sincero que nos permita ir hacia las raíces profundas del estado de situación y el inicio de una transición justa hacia un modelo de desarrollo nuevo, sostenible. Y ahora vamos a ir, como lo nombramos, digamos, que la urgencia también está marcada por la legislación y las normativas. Vamos a hablar de marcos regulatorios y les quiero comentar que esta parte, digamos, después tiene una profundización mayor en 2 apartados. Por un lado, en este mismo módulo, el contenido que está en el contexto histórico-político internacional, que da Susana Pataro, y en una cápsula independiente que es sobre la actualización en legislación sobre educación ambiental en Argentina y Latinoamérica. Pero vamos a dar un pantallazo acá porque nos parece importante linkearlo con lo que dijimos de las normativas y el marco regulatorio general. Bueno, en primer lugar, vamos a ir de lo más reciente para atrás. La COP, que es la Conferencia de Naciones Unidas por el Cambio Climático, la del año pasado, la del año 2020, que era la número 26, se suspendió, no pudo realizarse. En el año 2021 se espera que pueda ser llevada adelante hacia fin de año. ¿Y qué es la COP? La COP es la Conferencia por el Cambio Climático que tiene el objetivo de orientar los esfuerzos de los países que son parte de la Organización de Naciones Unidas, de la Convención para actuar contra el cambio climático. Esto es un marco de acción que lidera la Organización de Naciones Unidas para poder luchar contra el calentamiento global. Pero esta conferencia de las partes tiene antecedentes y podemos empezar con el año 1982, con la Carta Mundial de la Naturaleza, que es probable que sea la declaración ecológica internacional más consistente hasta el año 2000, cuando definitivamente se lanza la Carta de la Tierra. Pero esta Carta Mundial de la Naturaleza es claramente progresivo para su tiempo, porque proclama 5 principios de conservación, según los cuales se deben guiar y ser juzgada toda conducta humana que afecte a la naturaleza. Estos 5 principios son: la naturaleza debe ser, me parece tan increíble que desde el 82 no hemos podido, ahora lo vamos a escuchar, desde el 82 ahora, muchas cosas todavía seguimos sin ponerlas en práctica. La naturaleza debe ser respetada y sus procesos esenciales no deben ser perturbados. Bueno. El segundo, la viabilidad genética de la Tierra no debe comprometerse.
los niveles poblacionales de todas las formas de vida salvajes y domesticadas deben ser al menos suficientes para sobrevivir, para su supervivencia. Y para tal fin, los hábitats deben ser salvaguardados. Bueno. Tercera, todas las zonas de la Tierra, tanto terrestres como marítimas, deben quedar sujetas a estos principios de conservación. Debe darse especial protección a las áreas únicas, a los ejemplos representativos de todos los diferentes tipos de ecosistemas y a los hábitats de las especies en peligro. Cuarto, los ecosistemas y organismos, así como la tierra, el mar y los recursos atmosféricos utilizados por el hombre, deben gestionarse para alcanzar y mantener una óptima productividad sostenible, pero no de tal manera que ponga en peligro la integridad de otras especies o ecosistemas con los que coexistan. Y la quinta, la naturaleza debe ser protegida contra la degradación causada por la guerra u otras actividades hostiles. Increíble, 82 a la fecha, pasaron muchos años y esto todavía sigue como un pendiente, ¿no? Los 5 puntos realmente son como un pendiente. Por eso en el 87, la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, que es la que llamamos la Comisión Brundtland, en su informe 1987, que escribió el informe Nuestro Futuro Común, conocido como informe Brundtland, hace un llamamiento a la creación de una carta que contenga los principios fundamentales para la vida sostenible, 87. En este informe se afirma: la Tierra es una, pero el mundo no lo es. Todos dependemos de una biosfera para el sustento de nuestras vidas. Sin embargo, cada comunidad, cada país lucha por su supervivencia y prosperidad con poco interés por el impacto que cause a los demás. Algunos utilizan los recursos de la tierra a un ritmo del que dejarían poco para las futuras generaciones. Otros, en proporción aún mayor, consumen demasiado poco y viven con un panorama de hambre, miseria, enfermedad y muerte prematura. Otro de los párrafos dice: pedimos prestado, tomamos capital ambiental a las futuras generaciones sin intención ni posibilidad de reintegrárselo. Actuamos así porque sabemos que no seremos sancionados. Las futuras generaciones no votan, no tienen poder político ni financiero. Es maravilloso lo que plantea y trágico cuando uno piensa el tiempo que ha pasado y las deudas que tenemos. En el año 90, siguiendo con los antecedentes de la COP, siguiendo la recomendación del informe Brundtland, se redactaron diferentes borradores de la Carta de la Tierra, y dentro de la actividad de preparación de la Conferencia de las Naciones Unidas de la Cumbre de la Tierra en Río del 92, se establecieron las bases éticas sobre las cuales se fundaría lo que iba a ser la Agenda 21 y los acuerdos de esa cumbre. La posibilidad de esa base ética suscita un gran entusiasmo, llevando a varios gobiernos y organizaciones de la sociedad civil a remitir propuestas y recomendaciones sobre el tema y celebrar abundantes reuniones internacionales. La aprobación de ese texto no es posible en la Cumbre de Río. De esta forma, la Agenda 21, que es el documento más importante de aquella cumbre, acentúa su carácter técnico al quedar privado de fundamentación y de una visión de mayor alcance. En lugar de la carta, se decide redactar y aprobar lo que llega a ser la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo. Sin embargo, durante el Foro Global de las Organizaciones de las ONG, desarrollado paralelamente a la cumbre y con estatus consultivo de ella, las ONG de 19 países redactan una Carta de la Tierra basada en el trabajo hecho durante el proceso preparatorio. Este es el primer arranque de lo que sería en el año 2000, lo que finalmente es la Carta de la Tierra. Después tenemos en el 97 el Protocolo de Kioto, en Japón, que es un protocolo de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de gases efecto invernadero que causan el calentamiento global, y esto, si bien se firmó en el 97, recién entró en vigor en el 2005. Y como comentábamos recién, en el año 2000, la Carta de la Tierra es el documento con 16 principios que impulsan un movimiento global hacia un mundo más justo, sostenible y pacífico, promovido por la ONU. Estas declaraciones contienen un planteamiento global de los temas del planeta, de los retos del planeta, perdón, así como propuestas de cambio y de objetivos compartidos que pueden ayudar a resolverlos. Y es muy interesante esta frase que plantea la Carta de la Tierra, que dice que el nuestro es un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante la vida, por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad, por el aceleramiento de la lucha por la justicia y la paz, y por la alegre celebración de la vida. Y acá vamos a qué pasó en el año 2015. En el año 2015 aparece la encíclica papal Laudato Si, en el que después de un tiempo de confianza irracional en el progreso, plantea la encíclica, y en la capacidad humana, una parte de la sociedad está entrando en una etapa de mayor conciencia. Se advierte una creciente sensibilidad con respecto al ambiente y al cuidado de la naturaleza, y crece una sincera y dolorosa preocupación por lo que está ocurriendo en nuestro planeta. Y lo que plantea el Papa Francisco es que la raíz humana de la crisis ecológica es el antropocentrismo moderno. Somos el centro, nos creemos el centro y disponemos de lo que creemos que es nuestro. La protección del ambiente debe ser parte de un proceso de desarrollo, un desarrollo humano, un desarrollo humanitario, pensando en la comunidad, pensando en el otro, pensando en sus necesidades, incluyendo el hambre, incluyendo el excluido, pensando en una ecología integral donde lo ambiente, lo económico y lo social están claramente interrelacionados e entrelazados. Algunos conceptos que sostiene la encíclica es que promueve la participación individual y comunitaria, define un mayor poder del ser humano, tanto individual como colectivo, invita a establecer debates sinceros y honestos, y propone tomar conciencia sobre la situación actual y reconocer la contribución que cada uno puede llegar a aportar. Y acá es un llamamiento también a las grandes potencias que tienen la posibilidad y la capacidad de acompañar y aportar un grano de arena a la mejora de la vida de todos los demás países que no están en esa situación. Y para ir finalizando, los objetivos para el desarrollo sostenible. En la cumbre para el desarrollo sostenible realizada en la sede de Naciones Unidas de Nueva York, del 25 al 27 de septiembre, también en el año 2015, cuando se lanza la Laudato, los jefes de Estado y gobiernos y altos representantes reunidos en el marco 70º aniversario de la organización aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que es lanzada en el año 2016, que son los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. Esta agenda, que tiene estos 17 objetivos, podríamos nuclearla de acuerdo a las dimensiones de estos objetivos. Tenemos objetivos que podríamos nuclear en una dimensión social, que son el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación, igualdad de género, reducción de las desigualdades. Otra dimensión de los objetivos que nuclea al agua potable es la dimensión económica, que nuclea el agua potable y el saneamiento, la energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, ciudades y comunidades sostenibles y producción y consumo responsable. Y la tercera dimensión
que es una dimensión ecológica, que es la que plantea los objetivos acción por el clima, vida de ecosistemas terrestres, vida en ecosistemas marinos, vida submarina, paz, justicia, instituciones sólidas y finalmente una alianza para lograr estos objetivos. ¿Por qué? Porque los gobiernos solos no pueden, las organizaciones solas, organizaciones sociales tampoco pueden, la comunidad sola no puede. Es aliados en conjunto que podemos llegar a lograr cumplir con esta agenda que nos plantean los ODS. Y si seguimos con el marco general ya, no podemos dejar de hablar de la Convención de los Derechos del Niño del año 1989, que ahora, digamos, fue rebautizada de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Este tratado internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales plantea que los niños deben ser escuchados en materia de ambiente y sostenibilidad. ¿Por qué? Porque están especialmente afectados por la degradación del ambiente y son los que deben lidiar con las consecuencias a largo plazo de la contaminación, la explotación de recursos y demás que estamos generando hoy. Con lo cual ellos deben ser escuchados y son parte. Y vamos a seguir, y estos ya son algunos, este es uno de los temas que va a estar dentro de la cápsula sobre actualización en legislación en Argentina y Latinoamérica, el Acuerdo Escazú, que plantea el derecho pleno y efectivo del acceso a la información ambiental y la participación pública en la toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier definición que realice cualquier gobierno debe llamar a consulta pública y debe sí o sí preguntarle a los afectados, a los que son parte de esas definiciones, si están de acuerdo o no. Consulta pública informada previamente. Este acuerdo fue el primero realizado por la Comisión Económica para la América Latina y el Caribe, la CEPAL, que es una agencia de las Naciones Unidas. Argentina ratificó este acuerdo. Así que este acuerdo está en marcha en este momento en toda América Latina. Y respecto también a Argentina, tenemos dentro de la Constitución argentina, tenemos el artículo 41, que habla que todos los habitantes gozamos del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y actividades productivas que satisfagan las necesidades sin comprometer a las generaciones futuras. A veces yo leo esto y digo, algo que está marcado en la Constitución, la Carta Magna de nuestro país, claramente no estaría funcionando, dirían los chicos. No estamos cumpliendo con esto, ¿no? Y la Ley General del Ambiente también tiene 4 artículos en los que habla, en primer lugar, que la política ambiental nacional debe cumplir con los objetivos de promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable a través de la educación ambiental. Fíjense cómo la educación ambiental está desde el 2002 nombrada dentro de la legislación argentina y hasta, ahora lo vamos a ver, hasta este año, en Argentina no existía, hasta el año 2021, no existía una normativa que lo regule realmente. El artículo 8 también dice que los instrumentos de la política y la gestión ambiental serán, entre otros, la educación ambiental. En el artículo 14 vuelve a nombrar la educación ambiental como un instrumento básico para generar en los ciudadanos valores, comportamientos y actitudes acordes a un ambiente equilibrado. Y el artículo 15 plantea que la educación ambiental será un proceso continuo y permanente, sometido a constante actualización. Y ahora sí, por primera vez podemos decir que sí, tenemos una ley de educación ambiental integral en nuestro país, que se sancionó en el mes de mayo del 2021, que es la ley 27621, para la implementación de la educación ambiental integral en toda la República Argentina. Esta ley, digamos, que vamos a verla en la cápsula,
pero considera competencias compartidas entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ambiente, y busca implementar la Estrategia Nacional de Educación Ambiental y también esas adaptaciones provinciales que todavía muchas están en marcha, que lo veremos más adelante. Bueno, y ahora a modo de cierre, les quiero que hagamos como una pequeña síntesis y reflexión de que existen múltiples factores que inciden y afectan la biodiversidad y los desequilibrios necesarios para que se pueda sostener la vida. Pero llegó el momento en que pensemos seriamente en aquellos que surgen a partir de lo que hacemos nosotros, de nuestro propio accionar. Esta pandemia que como especie nos desafía no es la única a la cual nos enfrentamos. La pandemia de los microplásticos, la pandemia del hiperconsumo. Existen estas otras pandemias que las percibimos como silenciosas, pero no, ¿por qué? Porque no nos desafiaban como este virus. Sin embargo, todas son producto de una pandemia moral que desvaloriza la vida y todas sus manifestaciones. Entonces, este cierre del segundo encuentro es invitarlos a pensarnos en el día después. ¿Cómo ser mejores, volver mejores después del lugar donde estamos? Este lugar que a veces todavía se nos hace irreal y es la peor de las realidades de los últimos años. Y como algo que me gusta hacer mucho es contar historias, los dejo con una historia del monje Thich Nhat Hanh, que es un monje vietnamita, todavía vive, tiene 95 años, que cuenta que cuando los refugiados vietnamitas huían en sus barcos atestados y los sorprendía una tormenta en el medio del mar o los atacaba un barco pirata, si una sola de las personas que estaba en el barco lograba tomar buenas decisiones y mantener la calma, ese barco lograba salvarse. Por eso la invitación a los líderes es: tomemos buenas decisiones, mantengamos la calma, seamos faros que guíen los barcos en los que nos encontramos. Les agradezco mucho y nos vemos en la próxima. Hermoso, Ale. Es para quedarnos con eso en este módulo, mientras esperamos al siguiente. Gracias por acompañarnos en esta clase y esperamos que haya sido enriquecedora y pueden recuperar muchos de estos contenidos en los materiales, los recursos que se encuentran disponibles en el campus. Hasta luego. Hasta luego, gracias.